La comunicación, bueno, la comunicación había empezado la telegrafía en 1837. Era gracias al relé, que básicamente es un dispositivo electromagnético, que es una bobina, se le aplica una corriente y entonces se cierra un circuito. Entonces lo que permite es relevar, hacer una especie de carrera de relevos, de poner una batería, si queremos transmitir Morse desde Nueva York a San Francisco, pues ponemos unas estaciones intermedias en donde la corriente que llega activa la bobina y eso a su vez cierra otro circuito con una batería fresca nueva que permite avanzar otros 100 kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces de ahí, bueno, fue evolucionando. Hacia allá, al final del siglo XIX, se empieza a inventar la radio. Luego la telegrafía se convierte en telefonía. Siempre estamos marcando por pulsos, porque es fácil, es la conmutación, corto, enciendo, apago. Manejar sonidos y todo eso es más difícil, pero hacia los 60-70 ya se empezó con la modulación, con la marcación por pulsos, que permite más posibilidades que la marcación por pulsos que tenemos aquí. Y la radio, que había empezado en 1900 más o menos, pues se va haciendo cada vez más pequeñas, hay muchas emisoras, se inventa la FM, etcétera, mejora mucho la calidad de la radio y se va miniaturizando. Gracias al transistor se hacen radios bastante pequeñas. Este quizás es el prototipo de radio más pequeña conseguida a base de la tecnología existente entonces en los 60, que era los transistores. Y también empezaban incipientemente y con transistores los walkie-talkies, que es una forma primitiva, por decirlo de alguna forma, de teléfono móvil. En cuanto a la interacción con el humano, básicamente metemos los datos con unos teclados más o menos ancestrales o más o menos modernos. Hay muchísima señalización, indicación analógica, es decir, una aguja se mueve proporcionalmente a la magnitud que quiere expresar, aunque empiezan los dispositivos ya digitales para mostrar los datos. Aparatos, por ejemplo, como de, digamos, punteros de tipo el mouse, empiezan en el año 46, no había gráficos, entonces todavía, y el único gráfico que había en el año 46, al terminar la guerra, eran los que se utilizaban en radar, en las pantallas de radar. Y ese dispositivo, que era la bola, el trackball, esto era un dispositivo inventado en el año 46. Curiosamente es muy ingenioso y se sigue utilizando. Esos son unas Blackberries que tiene un trackball, que tenemos ahí en medio. Alguien en 1969 que trabajaba para el Ames Research Center de la NASA, de la NACA entonces, que se llama Douglas Engelbart, inventó en 1969, aparte de todo, aparte del online, la interactividad, el hipertexto, etcétera, inventó el radón, dándole la vuelta a un dispositivo de esos. Las impresoras entonces, probablemente en los 60, la impresora de más alta calidad era la impresora de bolas de IBM, que es como una bola de golf que tiene 4 hileras de letras, al final tiene unas 64 letras, y esto con un motor gira y se posiciona en un punto determinado, luego gira en otro ángulo así y se posiciona en otro ángulo en la fila, y luego impacta con un solenoide y se imprime un carácter. Claro, está limitado a 64 caracteres. Luego salió la Margarita Diablo, que luego fue adquirida por Xerox y esto lo que tiene es como una margarita con pétalos y al final de cada pétalo hay una flor. Esto normalmente podía tener 96 caracteres en vez de los 64 que tenía la bola. De nuevo un motor gira la rueda y otro solenoide impacta contra eso. El caso es que estamos siempre limitados al número de caracteres que somos capaces de hacer hueco grabado de ellos, o relieve o alto relieve, o lo que sea, ¿no? En cuanto a la tecnología para fabricar los circuitos integrados, lo que se hacía es que se cogían unas placas de cobre que estaban totalmente recubiertas de metal, se barnizaba, se le ponía una oclusión de determinado, se pintaba, por ejemplo, con un rotulador Edding se pueden pintar esas pistas que luego vamos a ver, y eso se sumerge en ácido. El rotulador Edding actúa de plástico protector contra el ácido, y por tanto el ácido erosiona nada más que las zonas donde no estaba el Edding y por tanto queda esa placa, esa lo perforamos y ahí podemos luego incorporar los distintos circuitos, que por cierto ahí vemos un circuito integrado, ahí negro en medio, la cucaracha esa de ahí, ese es el circuito integrado. Entonces, esto es la tecnología que teníamos entonces, gracias, por ejemplo, en las válvulas, antes del 40 y tantos o por ahí, más o menos todos los audífonos y tal eran de válvulas. Las válvulas son estos aparatos, entonces normalmente esto necesita mucha tensión, necesita 220 voltios, pero necesita más electricidad, digamos, y entonces esto, quien tenía un audífono pues lo llevaba en un carrito realmente, y además cuando llegaba a un sitio pues lo tenía que enchufar, ¿no? Esto en un momento determinado se fue haciendo miniaturas de estas válvulas y se utilizaban solo para propósitos militares, en aviones, en aviónica, ¿no? En un momento determinado, en el 42, una empresa pues pidió permiso a los militares pues para poder fabricar este audífono con dos válvulas que vemos ahí, con dos válvulas de este tipo subminiatura.
Y eso permitió, eso fue autorizado, ese uso no militar, porque bueno, pues mucha gente no pudo ir al frente y sin embargo con este audífono tan portátil y todo eso, pues podía estar en fábricas, podía estar en administraciones, en labores administrativas, etcétera, ¿no? Entonces esto indica un poco dentro de una tecnología que es la tecnología electrónica de válvulas, cómo se consigue una cierta miniaturización, ¿vale? Pero sin embargo siguen siendo aparatos poco fiables. Con válvulas no se hubiera podido llegar a la NASA porque las válvulas necesitan un filamento para calentar una nube de electrones que sale del filamento y los filamentos pues cuando como son incandescentes pues básicamente con la aceleración y las vibraciones del despegue etcétera pues se acabarían estropeando. Dentro de la tecnología en el año 47 se inventa el transistor y a partir del 52 básicamente empieza a incorporarse el transistor a los aparatos cotidianos, como por ejemplo la radio, o precisamente una empresa llamada Sonotone inventa el audífono con transistores. Ese audífono con transistores, en vez de tener este tamaño de aquí, que era el más pequeño de los que se habían conseguido en válvulas, tiene este otro tamaño. Básicamente un transistor es un dispositivo de 3 patitas, entonces es como el relé, una corriente aplicada entre 2 patitas de ellas, controla una tensión mayor entre las otras 2 patitas, ¿no? No es 4 patitas, es entre una patita y la otra se le aplica una tensión y eso controla el paso de tensión, el paso de corriente entre las otras 2 patitas. Si queremos hacer un dispositivo que tenga 6, 7, 8 transistores, pues bueno, lo podemos montar mediante tarjetas de estas de circuito impreso, ponemos ahí los transistores y está bien. Básicamente estos son 7, 8, 10 transistores, ¿no? Pero el problema que tenemos es que si, por ejemplo, el ordenador del Apolo lleva 17.000 transistores y entonces van a dar todo el conjunto de conexiones de 17.000 transistores, pues con esto era imposible. Entonces se inventó el circuito integrado, que básicamente es un dispositivo esto es un transistor de 3 patitas, y básicamente un transistor, un circuito integrado puede tener casi el mismo tamaño que un transistor. Lo que pasa es que dentro incorpora a lo mejor 18 o 20 transistores al principio, ¿vale? Luego van incorporando más, a lo mejor 100 transistores y tal. Siempre dentro de esos aparatos que básicamente son todo patas, lo que tienen es un pequeño cerebrito, es una cucaracha todo patas y dentro tiene un pequeño cerebrito que es como el tamaño de un grano de azúcar, ¿vale? Y eso es el silicio, que contiene cada vez más transistores, ¿de acuerdo? Entonces, esta tecnología de miniaturización con el circuito integrado se convertiría, que se inventó en el 58, se convertiría en esto, gracias a ese circuito, que es lo que va ahí dentro, ¿vale? Entonces, los circuitos integrados, ya luego lo veremos un poquito más, también permitían con los transistores simplemente la grabación electromagnética. Habíamos visto que se inventó en 1927 en cinta magnética para plástico recubierto de óxido de hierro, se le aplica una corriente con una bobina y se genera un campo magnético. Básicamente se crean microimanes norte-sur, sur-norte, que son el 1 o el 0. Esto luego en el año 62 Philips saca la casete, famosísima, popularísima, aquí teníamos las listas de reproducción, generábamos casetes, veíamos la longitud que tenía cada uno y cada uno nos configurábamos nuestros casetes con nuestras canciones favoritas y tal, ¿no? Estos casetes incluso luego salieron otras versiones más pequeñas para propósitos de oficina, las microcasetes en el año 63. Y luego lo que teníamos en proceso, básicamente, yo empecé la carrera en el 75 y empecé con regla de cálculo. Las reglas de cálculo, bueno, tú colocas una regleta desplazable enfrente de otra regleta fija y eso crea una especie de tabla. La tabla de multiplicar, pues colocando del 2, pues colocas el 2 delante del 1 y a partir de entonces te genera la tabla del 2. Básicamente, cuanto más larga sea, más precisión tienes en la regla de cálculo, porque más puedes diferenciar un número de otro, y cuanta más anchura tienes, que tiene más funciones la regla de cálculo. En un momento determinado sale la regla de cálculo, se hace un intento, Faber-Castell, prestigiosísimo fabricante de reglas de cálculo, inventa esta transición entre que determinados cálculos, la regla de cálculo te da la tabla de senos, etcétera, pero no te hace luego sumas y restas. Entonces, para evitar eso, la regla esta tiene por aquí regla de cálculo que te da tablas de senos y cosenos y tal, y por aquí tienes el cálculo con 4 funciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Luego ya en el 75 más o menos empiezan a mediados de gracias al circuito integrado empiezan a salir las calculadoras, incluso esta es programable, incluso se puede programar con tarjetitas magnéticas pequeñísimas, ¿no? La grabación electromagnética con estos cabezales enormes permite grabar como si fuera una casete, que veíamos aquí la cabeza, que era esta, una cabeza de grabación, pues está con una cabeza de este tamaño se pueden grabar 9 pistas de unos y ceros ahí, que esto simboliza también es un poquito las cintas estas perforadas que se utilizan en los telex hasta los 80. Hasta los 80 yo he manejado un telex con cintas de este estilo. Y entonces haciendo un símil de esto, pues se hacían aquí la grabación de unos y ceros. Entonces esta es un poco la tecnología que teníamos de almacenamiento y de proceso
de almacenamiento y de audio, etcétera, etcétera, en los años 60 más o menos, entre que ya estaba relativamente perfeccionado el transistor y se estaba empezando a inventar, ya se había inventado un poquito en el 58 el circuito integrado y se mejoraría en el 69.